Buenos días, estimados amigos. Hace algunos días leí un versículo en el libro de Mormón que me gustaría compartir con ustedes en esta oportunidad. Veamos, 2 Nefi 26:33. Él invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Este hermoso versículo nos enseña muchas cosas. Quizás lo más importante y primero está en la frase "y todos son iguales ante Dios". ¿Qué significa? Que aunque puedan existir desigualdades entre los hombres, ante Dios dichas desigualdades desaparecen, debido a que los espíritus no tienen color, clase social o linaje. Todos somos creación de Dios. Lo segundo que podemos aprender de este versículo está en relación al contexto en el que nos fue revelado. Recordemos, 1830. Aunque para los santos de los últimos días este versículo viene de registros antiguos, dichos registros permanecieron ocultos hasta que en 1830 fueron expuestos al mundo. Y lo fue en una época de desigualdades sociales. Recordemos que en 1830 en Norteamérica se vivía una época de esclavitud, de desigualdades raciales y segregación. Bajo el amparo de la ley norteamericana había estados libres y estados esclavistas. Por lo tanto, este versículo claramente se aleja de ese contexto y establece el pensamiento divino con relación al hombre. Todos somos iguales ante Dios. De igual modo, el libro de Mormón y la doctrina santo en los últimos días se adelanta al pensamiento social vigente de ese momento e incluso al del propio José Smith y al de todos los santos de esa época, que podrían tener dudas respecto al tema de los derechos sociales, incluso después de la abolición, pues la discriminación racial no acabó. En la actualidad tenemos líderes de la iglesia de todos los colores o grupos étnicos, llegando a ser en la actualidad una iglesia no solo mundial, sino también multirracial. Sin embargo, existen quienes cuestionan a la iglesia restaurada y la acusan de un pasado racista y discriminatorio, a veces usando un tono y juicio exagerado, como si la iglesia santo en los últimos días hubiera creado el racismo, la esclavitud y la segregación. Y olvidan que la iglesia y sus miembros en un comienzo fueron parte de la sociedad del siglo XIX y no del siglo actual. Hacer un juicio de la iglesia de 1830 usando parámetros actuales solo hace evidente un juicio totalmente injusto. El tema, como podemos ver, es amplio, pues tiene que ver con los libros canónicos de la Iglesia Santo en los últimos días, con la conducta de las autoridades de la Iglesia y las restricciones que hubieron a las personas de color durante parte del siglo XIX y parte del siglo XX en la Iglesia. Así que, por razones de espacio, en esta oportunidad hablaremos solo del libro de Mormón. Cabe señalar que muchas de las acusaciones que se hacen al libro de Mormón en relación con el racismo podrían hacerse también a la Biblia, debido a que la justificación a la esclavitud, la segregación y el racismo de los siglos XVII, XVIII, XIX y parte del siglo XX tuvieron como base una mala interpretación de la Biblia. Sin embargo, y a pesar de ello, en esta oportunidad nos abocaremos casi exclusivamente al libro de Mormón. Espero en próximos videos ampliar el tema hasta completarlo en su totalidad. Así que comencemos. ¿Es el libro de Mormón un libro racista? Veámoslo. El libro de Mormón es un canon para la Iglesia Santo en los últimos días, como también lo es la Biblia. El libro de Mormón fue publicado en 1830 en los Estados Unidos de Norteamérica en plena esclavitud.
La historia que contiene nos narra los hechos de dos pueblos en la antigua América, uno de piel blanca llamado Nefita y otro pueblo de piel más oscura llamado Lamanita. ¿Cómo lo grafica el mural maya Bonamap en Chiapas, México? En la historia, estos pueblos están en constante relación, a veces amistosa, otras veces no, existiendo periodos de guerra y periodos de simple rivalidad. Según los críticos del libro de Mormón, el libro es racista por la división de estos pueblos según el color de la piel y porque asocia, según ellos, la maldad con las personas de piel oscura. Pero antes de entrar en el detalle del contenido del libro de Mormón, me gustaría definir lo que es el racismo, para saber de lo que hablamos. Según la Real Academia Española, el racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Agregaría que también puede conducir al odio, el rechazo o la exclusión. Si esa es la definición del racismo, deberíamos pensar que un racista blanco jamás diría hermano a una persona de color, ¿no es así? Bueno, el libro de Mormón contiene más de 50 versículos en el que profetas blancos llamaron hermanos a los de piel oscura, o conocidos como lamanitas en el libro. Veamos algunos ejemplos. Jarón 1:2. Estas son pequeñas, con el propósito de beneficiar a nuestros hermanos los lamanitas. Es preciso, pues, que escriba poco. Elamán 4:24. Y vieron que se habían vuelto débiles, como sus hermanos los lamanitas. Los ejemplos abundan, pues como dije antes, existen como 50 versículos en el que los personajes de piel blanca en la historia del libro de Mormón llaman a los de piel más oscura hermanos. Este detalle me parece extraño y no menor para un libro que se dice racista. ¿No lo cree? Ahora veamos algunos versículos del libro de Mormón que se relacionan con la raza y comencemos con 2 Nefi 26:33. Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. La frase "y todos son iguales ante Dios" hace evidente que, lejos de discriminar, el libro de Mormón propone igualdad. ¿Le parece racista? Ahora veamos qué nos dice el libro de Mormón acerca de la esclavitud. Mosía 2:13. Ni he permitido que os encierren en calabozos, ni que os hagáis esclavos los unos a los otros, ni que matéis, ni saqueéis, ni robéis. La frase "ni que os hagáis esclavos los unos a los otros" ¿le parece racista o esclavista? Creo que es evidente que no, tomando en cuenta que este versículo fue revelado en 1830 en plena esclavitud. El libro de Mormón, lejos de justificar la esclavitud, la prohíbe. Pero vayamos al versículo más usado por los críticos del libro de Mormón para decir que es un libro racista. Veamos, 2 Nefi 5:21. Y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriera una piel de color oscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Según este versículo, los descendientes de Lamán, quien fue un disidente del pueblo de Dios, fueron maldecidos, pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, según este versículo, ellos fueron maldecidos mientras fueron blancos, no cuando fueron oscuros. Por lo que, según este verso, el color de la piel no tiene nada que ver con la maldad ni con el enojo de Dios. Segundo, según este versículo, el color de la piel tuvo como propósito separar a ese grupo con el pueblo de Dios. De ningún modo quiso señalar que la maldad
está en relación al color de la piel o algún tipo de superioridad o inferioridad en razón de ello. Veamos otro versículo que lo confirma, Alma 3:14. Y pondré sobre ellos una señal para que ellos y su posteridad queden separados de ti y de tu posteridad. Otro versículo que nos ayuda a entender esto lo vemos más adelante, cuando se narra el encuentro de un profeta blanco con la reina de los lamanitas, quien era de piel oscura. Y veamos qué le dice. Alma 19:10. Y le dijo a Amón: bendita eres por tu fe excepcional, y te digo, mujer, que nunca ha habido tan grande fe entre todo el pueblo nefita. Si ella era lamanita o de piel oscura, ¿cómo es que el libro de Mormón relata que ella tenía más fe que ningún nefita blanco? Extraña afirmación para un libro racista. La verdadera respuesta es simple: la bondad o la maldad nada tienen que ver con el color de la piel. Pero si este versículo no le parece suficiente, veamos qué dice el libro de Mormón de un pueblo lamanita de piel oscura. Veamos, Alma 26:33. Y aquí ahora os pregunto, ¿ha habido amor tan grande en toda la tierra? He aquí, os digo que no lo ha habido ni aún entre los nefitas. Este versículo confirma claramente que el color de la piel nada tiene que ver con la bondad o la maldad. De hecho, y según este verso, los lamanitas llegaron a ser en algún momento más fieles que sus hermanos blancos. Pero además, más adelante en la historia del libro de Mormón se relata que la maldad de los nefitas blancos sobrepujó a la de los lamanitas oscuros. Veamos Moroni 9:20. Ahora bien, hijo mío, os digo más de esta horrible escena. He aquí, tú conoces la iniquidad de los de este pueblo. Sabes que no tienen principios y han perdido toda sensibilidad, y sus iniquidades sobrepujan a la de los lamanitas. Más adelante en el relato, por esa maldad Dios castigó o maldijo a los nefitas blancos, no con el color de la piel, sino con el exterminio total, prevaleciendo los de piel oscura por encima de los de piel blanca. Extraño final para un libro racista, ¿no le parece? De modo que se hace evidente que tomar versículos sueltos fuera de contexto puede ser un error, no solo por parte de los críticos, sino de incluso santos de los últimos días que en el pasado se dejaron influenciar por doctrinas y cristianos equivocados que en un principio justificaron el genocidio del tráfico de esclavos, como más adelante la segregación. El libro de Mormón contiene principios, historias y doctrina que edifican a todo aquel que se tome el tiempo para leerlo y estudiarlo correctamente. Lo invito cordialmente a que lo haga. Que el Señor lo bendiga.